Hoy empezamos con el tema 3, que corresponde básicamente a un término muy importante dentro de la economía, que es la elasticidad. Veremos distintos tipos de elasticidad. Elasticidad de oferta, de demanda, de renta, cruzada. Pero antes de comentar cada uno de estos subtipos de forma específica, vamos a definir básicamente qué entendemos por elasticidad. La elasticidad básicamente indica cómo responden o hace referencia a cómo responden los compradores y los vendedores ante cambios en el mercado, ¿de acuerdo? Es decir, cómo diferentes condiciones que pueden haber cambiado en el mercado influyen, cambian las decisiones de los compradores y de los vendedores. Entonces, nos permitirá estudiar con mayor precisión los conceptos de oferta y demanda en variaciones de precio, por ejemplo, cómo influirá en la variación de cantidad. Eso es un poco la idea que van a estudiar dentro de la elasticidad. Entonces, he dicho que miraremos 4 tipos distintos, ¿de acuerdo? Miraremos la elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta, la elasticidad de la renta y, por último, la elasticidad cruzada. Las fundamentales que nos preguntan más son estas dos, la de la demanda y la de la oferta. Están muy relacionadas, pero son muy parecidas, ¿de acuerdo? Una hará referencia a la función de demanda y la otra a la función de oferta, pero básicamente tendrán muchos aspectos en común. Estas dos serán un poco más distintas. De estas no encontramos muchos ejercicios prácticos en el examen, es más bien conceptual teórico. La información que hace referencia a la elasticidad de la renta y la cruzada será más bien información teórica. Si os fijáis en las páginas del dossier, por favor, en la página 17 hablaremos específicamente de la elasticidad demanda, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo funciona. Luego, en la página siguiente, en la página 18, hablamos de la elasticidad de ingreso, que miraremos cuando cambia la información correspondiente a la elasticidad de demanda, si aumentan precios o disminuyen precios, qué cambios comporta en el ingreso, ¿de acuerdo? Esto es lo que miraremos en la página 18. En la 19 miraremos estos dos tipos de elasticidades, la de renta y la cruzada. Y por último, en la 20 miramos ya elasticidad de la oferta, que será esta información. Si entendemos bien esta, será mucho más sencillo entender toda la parte siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, en primer término, nos centremos bien en el concepto de elasticidad-demanda, que tenemos, por favor, en la página 17. Básicamente, en este tipo de elasticidad-demanda o elasticidad-precio, corresponderá básicamente al cambio porcentual en la cantidad, ¿de acuerdo? A partir de un 1%, un cambio de un 1% del precio. Es decir, si cambia un 1% el precio, si hay una variación de un 1% del precio, ¿qué cambio comportará en la cantidad? Si hablamos de demanda, ¿qué cambio comportará en la cantidad demandada? Como bien sabemos, la elasticidad, y cuando hablábamos de la demanda, ¿cómo era la función de demanda, por favor? Era siempre una función con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio aumenta, la cantidad evidentemente disminuirá. Mirad la fórmula de la elasticidad. Nos pone incremento porcentual de la cantidad demandada entre el incremento porcentual del precio de demanda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, básicamente, ¿qué corresponde? El precio correspondiente. En este caso, ¿qué corresponde esta información, por favor? Que si si el precio aumenta, evidentemente la cantidad demandada va a disminuir, ya que evidentemente la relación es inversa entre el precio y la cantidad cuando hablamos dentro de la demanda. ¿Qué quiero indicar con ello? Por favor, que este valor siempre será negativo. Muchas veces ya la elasticidad de demanda, para que no comporte confusión, se plantea en valor absoluto. Así la planteamos siempre en positivo y no hay ningún tipo de problema, ya que siempre será negativa. Es imposible que la función de demanda tenga una elasticidad positiva, ya que evidentemente la función de demanda, como ya vimos, siempre será negativa. Siempre no es cierto, porque puede ser elástica o inelástica, como veremos luego, pero generalmente la función de demanda conceptualmente es negativa. Repito, se puede plantear muchas veces en valor absoluto. Esta es la idea conceptual correspondiente a la elasticidad, pero generalmente no calcularemos así la elasticidad. Generalmente se calcula con las fórmulas que tenéis en la parte superior de la página 17.
La fórmula más recurrente será esta: incremento de Q entre incremento de P por P entre Q. Esta es la información correspondiente. Pero muchas veces no dispondré de dos momentos, no dispondré del incremento de Q, incremento de P. Entonces, esta información importante corresponde, es lo mismo que la pendiente de la función de demanda. Entonces, básicamente, para calcular al fin y al cabo la elasticidad de la demanda, lo más recurrente será plantear la pendiente de la función multiplicado por P entre Q. Como os decía, sabemos que la función de demanda tiene siempre pendiente negativa, por eso este valor siempre será un valor negativo. Una vez visto esto, por favor, vamos a mirar un cálculo muy sencillo. Mirad, por favor, el ejemplo que está en la parte central superior de la página 17. Aquí tengo una función de demanda. La función de demanda corresponde a 20 menos P. Sabemos que es una función de demanda, ya que la P, en este caso, la pendiente, es negativo, menos 1, ¿verdad? La pendiente sería menos 1. En este caso nos preguntan que estudiemos la elasticidad. Para estudiar la elasticidad de la demanda, o elasticidad precio, tengo dos opciones, ¿de acuerdo? En este caso, una alternativa sería plantear esta información, ya que disponemos del incremento de Q y el incremento de P. Si os fijáis en este caso, del punto 1 al punto 2, el incremento de Q ha sido 2. Y del punto 1 al punto 2, el incremento de P ha sido menos 2. Por lo tanto, evidentemente, esta sería menos 1, multiplicado por P en el punto que estamos trabajando, por ejemplo, en el punto 2, correspondería en este caso a precio, que es 8, y cantidad 12. En este caso tendríamos menos 8 entre 12, que es igual a, en este caso, menos 2 tercios, ¿de acuerdo? Esa sería la información. Se podría plantear también, repito, en valor absoluto, no hay ningún problema, ya que siempre tendrá el mismo signo. Si hubiese querido hacerlo más sencillo, podría haber planteado directamente la pendiente. La pendiente es menos 1 por 8 entre 12. Ya estaría hecho, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente trabajaremos más bien con esta información, porque no siempre dispondremos de dos puntos. ¿Qué tipos de elasticidad debemos conocer? Tenemos diferentes tipos, vamos a ir a comentarlos, están en la parte central de la página 17. En primer término, cuando la demanda es inelástica. ¿Qué quiere decir que sea inelástica? Muy importante, hago la definición y luego lo explico con más tranquilidad. Es cuando la cantidad demandada no responde de manera sensible a los cambios porcentuales del precio. Cuando la cantidad demandada no responde de manera sensible a los cambios de los precios. En este caso, el valor de la elasticidad sería menor a 1 en valor absoluto. Por ejemplo, este de aquí, que es menos 2 tercios, que es un valor inferior a 1 en valor absoluto, correspondería a una demanda inelástica. Cuando la demanda es inelástica, ¿qué quiere decir? Que cuando el precio, el cambio porcentual de precio es igual a 1%, cuando el cambio porcentual de precio es 1%, comporta un cambio de la cantidad demandada menor al 1%, Cuando el cambio porcentual del precio es de 1%, el cambio en la cantidad demandada será menor al 1%. En cambio, cuando hablamos de una información elástica, demanda elástica, es exactamente lo contrario. En ese caso, la cantidad demandada responde de manera sensible ante cambios del precio. En ese caso, un incremento porcentual del precio igual a 1% comportaría un incremento o un cambio del porcentual de la cantidad demandada mayor al 1%. Demanda inelástica, demanda elástica. Mirad, por favor, si planteo un gráfico como este, en este caso, ¿qué ocurriría? Mirad, si paso de este punto a este punto. De este punto a este punto, el precio ha cambiado todo esto. Este es el cambio de precio y la cantidad habría cambiado solamente esto de aquí. Por lo tanto, en este caso,
¿qué hablaríamos? ¿De una demanda elástica o inelástica en este punto en concreto? Evidentemente, el incremento de precio ha comportado un incremento menor de la cantidad, es poco sensible. Sería una demanda inelástica. Si por el contrario tuviese algo así, en este caso, si paso de este precio a este precio, en este caso pasamos de un precio a otro precio. El cambio de precios es mínimo y la cantidad es mucho mayor. Aquí sería una demanda sin duda elástica. Importante, la función de demanda no será siempre estable, no será siempre elástica e inelástica, es más, irá cambiando y siempre tendrá la misma forma, que luego veremos en la parte siguiente. Siguiente punto, cuando la elasticidad es unitaria. Cuando la elasticidad es unitaria, que aquí tenéis demanda, elasticidad unitaria, que es el último punto, ¿de acuerdo? La cantidad demandada cambia en el mismo porcentaje ¿qué cambio ha tenido el precio? Es decir, si el precio, en este caso, el cambio del precio porcentual es de 1%, el cambio de la cantidad también sería 1%. ¿De acuerdo? Esto sería la información correspondiente a la demanda, elasticidad de demanda unitaria, ¿de acuerdo? Y tenemos dos tipos más. Cuando la demanda es perfectamente elástica, que será una línea horizontal, y perfectamente inelástica, que será una línea vertical. Entonces, si miramos el perfectamente inelástica, repito, línea vertical, la cantidad demandada no responde a cambios de precio. Es decir, tendría algo como esto. Por mucho que cambie el precio, siempre estoy pidiendo la misma cantidad. Puede cambiar muchísimo el precio, que la cantidad será siempre la misma. En cambio, cuando hablemos de la información correspondiente a demanda elástica, si hablamos de una demanda elástica horizontal, el cambio por ciento, un cambio porcentual mínimo del precio, cambia por completo, cambia infinitamente la cantidad demandada, elástica e inelástica. Os he comentado que cuando hablábamos de demanda, elasticidad inelástica, cuando era inelástica, muy importante, el valor de la elasticidad en valor absoluto sería menor a 1, pero siempre mayor a 0, ¿de acuerdo? Siempre sería menor a 1, pero mayor a 0. Cuando hablamos de que es elasticidad elástica, es decir, cuando la demanda es elástica, la elasticidad sería mayor a 1. Si es unitaria, la elasticidad sería igual a 1. Si es perfectamente inelástica, que no cambia, por mucho que cambien los precios, no cambia la cantidad, en este caso la elasticidad valdría 0. Y en el supuesto que sea elástica, que un mínimo cambio de precio comporta cambios infinitos de la cantidad, la elasticidad en este caso correspondería a infinito. Esta es la información que debemos entender. Entonces, muy importante lo que os comentaba, la elasticidad no es estable en toda la función de demanda, es más, es cambiante, siempre será igual. Mirad, voy a plantear un gráfico correspondiente a la elasticidad para saber los distintos lugares donde es inelástica, donde es elástica y donde tiene elasticidad unitaria. Cuando tenemos la función de demanda, por ejemplo, como esta, habrá un punto donde la elasticidad será 1, es decir, elasticidad unitaria. Cualquier punto inferior a este valor de aquí, a este precio y esta cantidad, cualquier precio inferior corresponde a que la elasticidad será, en este caso, inelástica. La demanda será inelástica, será menor a 1. Y cualquier lugar superior de esta información, cualquier valor superior, la demanda será elástica. Por aquí arriba demanda elástica, aquí justo elasticidad unitaria y por debajo tendríamos demanda inelástica. Evidentemente, en un caso de demanda perfectamente inelástica o perfectamente elástica, esto no ocurriría, pero en términos genéricos tendremos siempre esta información. Para que lo veamos, por favor, tenemos aquí un ejemplo. Entonces, es el mismo ejemplo que planteamos anteriormente. Ahora lo que os voy a plantear yo, por favor, en este ejemplo que tenemos en la página 17, parte inferior central, quiero que me digáis cuál debe ser el precio y cuál debe ser la cantidad, quiero que me digáis el precio y cantidad
para que la elasticidad sea unitaria. Precio y cantidad para que la elasticidad sea unitaria. ¿Qué sabemos? Que la elasticidad, la fórmula para la elasticidad de la demanda, recordar que correspondía a la pendiente multiplicado por precio entre cantidad, ¿verdad? Que es lo que hemos mirado en la parte superior de esta página. Entonces, con esta información, por favor, si trabajamos con esta información y me están preguntando que la elasticidad debe ser unitaria, tenemos que 1, o puedo poner negativo, si lo pongo en valor absoluto, la pendiente la pondré también en positivo. En este caso la pendiente, ¿cuánto vale? Por favor, si miramos la información, tenemos cantidad es igual a 20 menos P, es decir, es menos 1. En este caso la pendiente es menos 1. Si lo pongo en valor absoluto, pondré pendiente 1. Si trabajamos con negativos, pondría menos 1. Indistinto, cada uno como esté más cómodo. Por P entre Q. Me están preguntando cuándo será la función elasticidad unitaria. Quiere decir que sea 1. Y además tenemos la función de Q es igual a 20 menos P. Cuando me pregunten en qué precio, qué cantidad, la elasticidad será 1, tendré este sistema de ecuaciones. Evidentemente, tenemos que disponer de la información correspondiente a la función de demanda, pero luego es únicamente un sistema de ecuaciones muy sencillo, como aquí podemos ver. Mirad, ¿cómo resolveríamos esta información? En este caso, tenemos la Q pasará aquí multiplicando y tendremos Q es igual a P. Y por lo tanto, puedo cambiar en la segunda ecuación las P's por las Q's, como queramos. Planteo Q es igual a 20 menos Q, porque la P es igual a Q. Por lo tanto, me quedaría 2Q es igual a 20. Por lo tanto, Q es igual a 10. Si la Q es igual a 10, evidentemente la P también es igual a 10. En este caso, si el precio es 10 y la cantidad es 10, la elasticidad es unitaria. Cualquier valor de precio inferior a 10, en este caso ya os lo puedo decir que la demanda será inelástica y cualquier precio superior a 10, la demanda sería elástica. Una vez vista esta información, vamos a mirar 4 conceptos básicos sobre relaciones conceptuales de la elasticidad. Id por favor a la página 18. Esto hay que entenderlo, no lo tengo que aprender de memoria, lo puedo hacer, pero básicamente es entender el concepto. Mirad, determinantes de la elasticidad, precio-demanda, necesidades versus lujos. Quiero que me digáis qué es más inelástico y qué es más elástico, las necesidades o los lujos, ¿de acuerdo? Si pensamos fríamente, cuando hablamos de inelástico, quiero decir que cambios elevados en el precio comportan cambios muy pequeños en la cantidad. Si algo para mí es muy necesario, por mucho que suba el precio o disminuya, yo voy a continuar comprándolo. En cambio, los lujos, seguramente un cambio pequeño de precio puede comportar mucha más cantidad. En ese sentido, ¿qué quiero decir? Que siempre tendremos que las necesidades son más inelásticas, ¿de acuerdo? Necesidades son más inelásticas. En cambio, los lujos tienen siempre una función más elástica. Seguidamente, por favor, tenemos la disponibilidad de disponer de sustitutivos cercanos. Cuantos más sustitutivos cercanos tengamos, ¿qué ocurrirá? Que ese bien será menos necesario, porque si no puedo comprar este bien, compraré otro, ¿verdad? Que tendrá un sustitutivo perfecto. Por lo tanto, si yo dispongo de diferentes sustitutivos a mi bien, la demanda de dicho bien será muy elástica, porque cambios en el precio comportarán que realmente compre mucho menos, ya que tengo otras alternativas cercanas. ¿Qué más tenemos? El siguiente, preferencias. Evidentemente, cuanto más prefiera, cuanto más preferente para mí sea un bien, sea cual sea, ¿qué ocurrirá? Que más inelástica será esa función. Si yo quiero mucho un bien porque lo prefiero por encima del resto de bienes, aunque suba mucho el precio, yo continuaré comprando mucha cantidad de ese bien, ya que es preferente para mí. Siguiente punto, tenemos la definición del mercado. Claro, si un mercado está poco definido, es muy confuso, yo tendré que arriesgarme. Si no sé realmente qué tipos de productos hay en el mercado y yo encuentro uno que corresponde a lo que yo estoy buscando, me lo voy a comprar sí o sí, ya que yo voy a necesitar ese bien.
En cambio, si estuviese todo muy bien definido y supiese la competencia, las diferentes opciones que tengo, diferentes alternativas que tuviese, en ese caso podría optar por no comprar ese bien y comprar otro. Entonces, cuanto más definido esté el mercado, más elástica es la función de demanda. Cuanto menos definido, será más inelástica la función de demanda. Repito, más definido, más elasticidad, menos definido, más inelástica la función de demanda. Y por último tenemos la información correspondiente al horizonte temporal. Si yo tengo mucho espacio para realizar mis decisiones, ¿qué ocurrirá? Que la función será mucho más elástica. Cuanto menos espacio tengo, tendré que actuar de forma más rápida sin poder informar toda la información, entonces será evidentemente más inelástica. Ejemplo muy sencillo, si yo tengo que hacer los regalos de Navidad, y los regalos de Navidad los tengo que hacer evidentemente el día de Navidad o el día de Reyes, cada uno lo que quiera. Entonces, si yo el día anterior voy a hacer las compras, aunque vea algo que está muy fuera de mercado, tendré que comprarlo. No tendré disponibilidad de esperarme más días para comprar algo más barato. En cambio, si yo compro con meses de antelación, podré ir decidiendo poco a poco y evidentemente la función será más elástica. Cuanto menos espacio temporal, más inelástica. Cuanto más espacio temporal, más elástica. Más espacio, más elástica. Menos espacio, más inelástica. Una vez visto esto, vamos a mirar la información del ingreso. ¿Cómo influye los cambios de la elasticidad en el ingreso? Cómo el hecho de estar en la vertiente de la función de demanda más elástica o más inelástica puede influir en el ingreso. El ingreso, como bien sabemos todos, corresponde a P por Q, donde la P es el precio y la Q la cantidad, ¿verdad? Ingreso es igual a P por Q. Entonces, mirad, por favor, antes de empezar nada, tengo una función como esta. Esta función, ¿qué sería? ¿Más bien elástica o inelástica? Por favor, es bastante horizontal, por lo tanto sería elástica. Entonces, en este caso, si tengo esta información, este de aquí corresponde al precio de equilibrio y este a la cantidad de equilibrio. Estamos comprando esta cantidad. Todo esto de aquí correspondería al ingreso. Toda esta información que estamos aquí, este rectángulo, correspondería al ingreso. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que en este caso, un cambio porcentual del precio igual a 1% comportaba un cambio porcentual de la cantidad mayor a un 1%. Entonces, en este caso, si el precio aumenta o el precio disminuye, ¿qué ocurriría? Mirad, por favor, si el precio aumenta, paso a estar aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si el precio aumenta, tendríamos esta información, que aquí tendría el precio y aquí la cantidad. El precio ha aumentado esto y la cantidad habrá disminuido todo esto. En este caso, esta es la parte adicional que estamos ingresando, pero esto es todo lo que hemos perdido. Evidentemente, si me encuentro dentro de la parte elástica de la función, si el precio aumenta, es indudable que el ingreso va a disminuir. No hay duda. Si el precio aumenta, el ingreso va a disminuir. En cambio, si el precio disminuye, si paso de este punto a este punto, entonces la cantidad iría de este punto hasta este punto. ¿Qué ocurriría? Que si el precio disminuye, el ingreso evidentemente aumentaría. Si me encuentro en la parte elástica de la función de demanda, un aumento de precio comporta una disminución de ingreso y una disminución de precio, un aumento de ingreso. Por lo tanto, si mi objetivo es tener el máximo ingreso posible, evidentemente, en el supuesto que me encuentre en la parte elástica de la función, mi objetivo será disminuir precios. Con una disminución de precios, el ingreso aumentaría. Si por el contrario hablamos de que estamos en la parte inelástica, tendríamos algo como esto. Entonces, en este caso, mirad, por favor, tenemos aquí el precio y la cantidad de equilibrio. En este caso, todo este rectángulo correspondería al ingreso. En este caso sabemos que cuando es inelástica, el incremento porcentual de 1% del precio es poco sensible a los cambios, entonces el incremento de la cantidad corresponderá a que será menor al 1%. Por lo tanto, mirad, si el precio aumenta, por ejemplo, paso de aquí hasta aquí, aquí el precio ha aumentado de forma considerable. ¿Qué ocurriría? Que en este caso la cantidad disminuye muy poco. Todo esto
es lo nuevo que estoy ingresando y esto es lo que estaríamos perdiendo. Entonces, en este caso es exactamente lo contrario de antes. Si el precio aumenta, siempre comportará que el ingreso aumente. Siempre es siempre. En cambio, si el precio disminuye, siempre comportará que el ingreso disminuya. Por lo tanto, en la parte inelástica, para aumentar ingresos, me interesará aumentar precio. Y en la parte elástica, para aumentar ingresos, me interesará disminuir precio. Esta información es básica. Con los dibujos es muy ilustrativa la información y podemos analizar de forma congruente que aumentar precio aumenta ingreso, disminuir precio disminuye ingreso en inelástica. Lo contrario en la elasticidad. Esto lo tenéis en la página 18, el caso 1 sería una inelástica y el caso 2 sería una elástica, con la información que acabamos de comentar. Caso 3, cuando sea elasticidad unitaria. Si la elasticidad es unitaria, quiere decir que el cambio porcentual es el mismo. Si el precio cambia 1%, la cantidad también cambiaría 1%. Entonces, en el supuesto que la elasticidad de la demanda corresponda a 1, sea unitaria, en ese caso, ¿qué ocurriría? Lo siguiente, que el cambio de precio sería el mismo que el cambio de cantidad. Entonces, lo que estaríamos dejando de ingresar sería exactamente lo mismo que lo que estaríamos empezando a ingresar. Por lo tanto, el cambio sería el mismo. En ese caso, un incremento o disminución de precio no comporta cambios en la cantidad. La cantidad se mantendrá estable, en el ingreso. El ingreso se mantendrá estable. Si estoy justo en la parte de elasticidad unitaria, cambios en el precio, ya sea aumentar precio o disminuir precio, no comporta ningún cambio en el ingreso. Y luego tenemos los dos casos más excepcionales, que es cuando la demanda es inelástica o cuando la demanda es elástica. En el supuesto, por favor, que la demanda sea inelástica. Si es inelástica, tenemos, como bien sabemos, una función de demanda que es vertical. En este caso, evidentemente, ¿qué ocurriría? Si yo tengo esta información de aquí, es P por Q, todo esto de aquí es el ingreso. Si aumento P, no hay duda, aumentará de forma muy elevada, todo esto será nuevo ingreso. Si disminuyo P, evidentemente disminuirá el ingreso. Es la misma idea correspondiente a la demanda inelástica, pero aquí de forma mucho más exagerada, ya que en ningún momento dejaremos de ingresar si voy aumentando precios. Entonces, en este caso, aumento de precios comporta de forma muy evidente un aumento de ingreso y disminución de precio, disminución de ingreso. Por último, tenemos el caso correspondiente a la demanda perfectamente elástica. Recordad, si la demanda era perfectamente inelástica, elasticidad 0. Si la demanda era perfectamente elástica, elasticidad infinito en este caso, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, ¿qué ocurriría? Que si es perfectamente elástica, un pequeño cambio del precio comporta que no ingresemos nada. Si yo cambio el precio de aquí a aquí, dejaría de ingresar lo que estaba ingresando, que era la cantidad correspondiente, sea cual sea. Si estoy aquí, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que si aumento el precio, ya no se cruza con la cantidad. Por lo tanto, si es elástica, un pequeño cambio del precio comportaría no ingresar nada. Evidentemente, inelástico y elástico son casos no reales, son conceptuales, pero en realidad no encontraríamos ningún ejemplo real de elástico o inelástico, excepto casos muy extremos. Una vez visto esto, vamos a mirar otros tipos de elasticidad. Hemos indicado que más allá de la elasticidad de demanda, miraríamos también elasticidad renta y elasticidad cruzada. Estas las vemos, por favor, en la página 19. Mirad, por favor, la página 19 en este caso. ¿Qué tenemos aquí de información? Primer término, elasticidad renta, ¿de acuerdo? La elasticidad renta, al fin y al cabo, antes, si recordáis, cuando planteábamos la elasticidad de la demanda, que la teníais, por favor, en la página 17, parte superior, planteábamos que era el incremento porcentual de la cantidad demandada entre el incremento porcentual del precio.
Cuando hablamos de la renta, como podéis ver, por favor, en la página 19, planteamos lo mismo. Pero ahora mismo, en vez de plantear el incremento porcentual del precio, es el incremento porcentual de la renta. Aquí es fundamental diferenciar lo que ya vimos en los temas anteriores, que es bien normal y bien inferior. Ya lo dijimos el otro día, por favor, pero cuando hablaba de un bien inferior y de un bien normal, en un bien inferior, bueno, primero, bien normal, que es el recurrente, es el que generalmente ocurriría. Si mi renta aumenta, con los bienes normales, ¿qué va a ocurrir? Que evidentemente la cantidad va a aumentar. Por lo tanto, si la renta aumenta, la cantidad también aumentará. En cambio, si la renta disminuye, evidentemente la cantidad disminuye. Esto ocurre con los bienes genéricos, bienes normales. Pero si hablamos de un bien inferior que estamos comprando en un momento de nuestra vida porque no disponemos de más recursos económicos, en el momento que disponga de más recursos, ¿qué ocurriría? Que en ese caso ese bien disminuiría. Por lo tanto, si yo tengo más renta, el bien como tal va a disminuir. Entonces, los bienes inferiores son aquellos que actúan al revés. Es decir, si la renta aumenta, comportará que la cantidad demandada disminuya. Y si la renta disminuye, conllevará que la cantidad demandada aumente. Por lo tanto, a partir de esta fórmula que podemos entender, que es incremento cantidad, incremento renta, puede ser que el valor sea positivo o sea negativo. Si el valor fuese positivo, ¿qué quiere decir? Que van en la misma dirección. Cuando aumenta renta, también aumenta cantidad. Por lo tanto, si es positiva la elasticidad renta, hablamos de un bien normal, ya que la dirección, como veis, es la misma. Aumenta, aumenta. Disminuye, disminuye. En cambio, si fuese negativo, estaríamos hablando de un bien inferior, ya que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Relación inversa, que es lo que podemos ver dentro de bien inferior. Una vez dicho esto, también indicaros que dentro de los bienes normales tenemos dos tipos de bienes, es decir, cuando la elasticidad renta sea positiva, sea mayor que cero, tenemos dos opciones: hablar de bienes necesarios y de bienes de lujo. Lo hemos comentado ya en la página anterior. ¿Qué hemos dicho, por favor? Que cuando era un bien de lujo, la función era más elástica y un bien necesario más inelástica. Recordad, si la función es inelástica, ¿qué quería decir? Que la elasticidad era menor a 1, mayor a 0, pero menor a 1. Si en cambio es un bien de lujo, la elasticidad será mayor a 1. Entonces, muy importante, cuando estamos hablando de la elasticidad renta, hablaremos que cuando sea mayor a 1 corresponderá a un bien de lujo. Cuando fluctúe entre 0 y 1, hablaremos en este caso de un bien necesario. Aquí lo tenéis en un cuadrante, en una tabla, os pone en este caso bien de lujo, elasticidad renta mayor a 1. ¿Qué quiere decir en este caso? Que un cambio porcentual de un 1% de la renta, el cambio porcentual de un 1% de la renta comporta un cambio porcentual de la cantidad mayor a un 1%. Esto es cuando hablamos de bien de lujo, que un cambio porcentual de la renta de un 1% comportará un cambio porcentual de la cantidad demandada mayor al 1%. En cambio, en el bien necesario, como es algo que necesitamos realmente, por mucho que mi renta aumente o disminuye, no va a cambiar mucho, porque es un bien que yo necesito. Entonces, en ese sentido, un cambio porcentual de la renta de un 1% comportaría un cambio porcentual de la cantidad demandada menor a un 1%. Esta es la idea correspondiente a elasticidad renta cuando hablamos de bien necesario y bien lujo. Ambos, tanto necesario como lujo, son bienes normales. Aspecto distinto cuando hablamos de bienes inferiores. Una vez visto esto, vamos a mirar la penúltimo tipo de elasticidad, que es la elasticidad cruzada, por favor. Elasticidad cruzada. Aquí básicamente lo que haremos será comentar los bienes complementarios y los sustitutivos perfectos. Antes de nada, planteo aquí la segunda que hemos mirado, que hemos visto elasticidad renta, que correspondía al incremento porcentual de la cantidad cuando había provocado por un incremento porcentual de la renta, la relación entre renta y cantidad. Cuando hablamos de cruzada,
tenemos que tener, importante, dos productos, dos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, en la elasticidad cruzada haremos lo siguiente. El incremento porcentual de la cantidad del bien 1 y el incremento porcentual del precio del bien 2. Vamos a mirar si el incremento porcentual del precio del bien 2, qué cambia, qué comporta en la cantidad demandada del bien 1. Entonces, en este caso, según si es positivo o negativo, miraremos si es un bien complementario o un bien sustitutivo perfecto. Para ello, básicamente, quiero que veamos la información. Mirad, si hablamos de bienes complementarios y bienes sustitutivos, ¿de acuerdo? ¿Perfectos? En bienes complementarios, mirad, por favor, si el precio del bien 2 aumenta y si el precio del bien 2 disminuye. Decidme, por favor, si el precio del bien 2 aumenta, ¿qué comportaría, por favor? Que evidentemente la cantidad correspondiente al bien 2 disminuiría. Porque si yo evidentemente subo el precio, voy a poder comprar menos cantidad. Por poco que sea, menos cantidad. Entonces, el bien complementario, que corresponde a un bien que compro junto con ese bien, ¿qué ocurrirá? Que la cantidad del bien 1 también disminuiría. No hay duda. Por lo tanto, si el precio del bien 2 aumenta y corresponde una disminución de la cantidad del bien 1, quiere decir que es un bien complementario. Si el precio del bien 2 disminuye, la cantidad del bien 2 aumentaría. Entonces, como son bienes complementarios, si consumo más del bien 2, también consumiré más del bien 1. Por lo tanto, cuando el precio del bien 2 disminuye, comporta un aumento de la cantidad del bien 1. Y luego tenemos los bienes sustitutivos perfectos. En este caso, si el precio del bien 2 aumenta o si el precio del bien 2 disminuye. En el supuesto que el precio del bien 2 aumente, ¿qué comportaría, por favor? Que la cantidad del bien 2 evidentemente disminuiría. Pero ahora hablamos de sustitutivos perfectos. Si no compro el bien 2, ¿qué puedo comprar? El bien 1, porque uno sustituye al otro. Entonces, si disminuye la cantidad del bien 2, es innegable que la cantidad del bien 1 aumentaría. Y lo mismo de la forma contraria. Si el precio del bien 2 disminuye, la cantidad del bien 2 aumentaría. Y un aumento de la cantidad del bien 2 comportará sin duda una disminución del bien 1, ya que son bienes sustitutivos perfectos. ¿Dónde quiero llegar con esto, por favor? Que si el precio del bien 2 aumenta, la cantidad del 1 también aumenta. Y si el precio del 2 disminuye, la cantidad del 1 también disminuye. Por lo tanto, si ambos tienen mismo signo, cambio de cantidad 1 y cambio precio 2, que en este caso tienen mismo signo, será positivo. Por lo tanto, siempre que sea positivo, hablamos de sustitutivos perfectos. Por el contrario, si uno es positivo, otro negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hablamos que serán bienes complementarios. Entonces, la elasticidad cruzada debemos analizar si es positiva o es negativa. Según si sea positiva o negativa, hablaremos de un tipo de bienes u otros. Esta es la información que debemos entender cuando hablamos de la elasticidad cruzada. Y para acabar esta información ya, algo que es relativamente sencillo, que es la información de la elasticidad oferta. Antes de nada planteo aquí elasticidad cruzada, que es el incremento porcentual de la cantidad del bien, aquí he puesto 1, me es igual 1 o 2, si pongo aquí 2, aquí pondría 1. E incremento porcentual del precio 2. Entonces, esta es la información que es hasta ahora. Y lo último es la información correspondiente a la elasticidad oferta. Si os fijáis hasta ahora, la elasticidad demanda la he explicado con más tranquilidad. Preguntas muy recurrentes de examen. La oferta será igual que la demanda, pero también voy a explicar cómo funcionan sus cálculos. En cambio, elasticidad renta y cruzada no he explicado nada del cálculo, solamente conceptual, ya que son solamente preguntas teóricas en el examen. Por último, miramos la elasticidad oferta. En este caso, si os fijáis, la fórmula sería la siguiente, ¿de acuerdo? Sería la información correspondiente al cambio del precio y en el numerador la cambio porcentual de la cantidad ofrecida, ¿de acuerdo? De la cantidad que estamos ofreciendo. Entonces, esta sería la información correspondiente. Funcionaría todo igual. Aquí, evidentemente, como la pendiente siempre será positiva, no hace falta que lo plantee en valor absoluto.
Este hemos visto que puede ser negativo o positivo, este podía ser negativo o positivo, este siempre será negativo, pero muchas veces se plantea en valor absoluto y este siempre será positivo, ¿de acuerdo? Entonces, funcionará igual. Para buscar la elasticidad de oferta, lo más común es trabajar con la pendiente correspondiente a la función de oferta y multiplicamos esto por P entre Q. De la misma forma que realizábamos antes en la función de demanda, lo mismo. Y aquí también, en elasticidad oferta, podrá ser que sea la oferta inelástica, que es cuando es menor que 1, oferta elástica mayor que 1, oferta elástica unitaria, de elasticidad unitaria, cuando sea justo 1, oferta inelástica, que es cuando es 0, y elástica cuando sea infinito. Lo mismo exactamente que antes. Pero a diferencia de antes, si recordáis, comentaba que la elasticidad demanda siempre tenía un punto donde la elasticidad era 1, en valor absoluto, por encima elasticidad mayor que 1 y por debajo menor que 1. Ay, perdón, sí, menor que 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto no ocurre en la demanda, en la oferta. La elasticidad oferta no siempre tendrá los mismos rangos, las mismas diferencias. Puede ser que sea toda la función elástica o toda la función inelástica, ¿de acuerdo? Aquí no funcionará de la misma forma que ocurría en la función de demanda. Una vez visto esto, solamente indicar que en la página 20, por favor, tenéis determinantes de la elasticidad de oferta. Evidentemente, tenemos aspectos como el periodo de tiempo. Lo mismo que decíamos antes, cuanto más periodo de tiempo tengamos, la oferta será más elástica. Cuanto más horizonte temporal, cuanto más periodo de tiempo, oferta más elástica. Y en segundo término, tenemos la información correspondiente a la capacidad de los vendedores de cambiar la cantidad. Cuando los vendedores tienen la capacidad de cambiar la cantidad, será una función de oferta más elástica. Cuando no tienen capacidad de cambiar la cantidad, es inelástica. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo hablo, por ejemplo, de casas cercanas al mar y estamos en una zona restringida donde no se puede construir más casas, ahí será muy inelástica. ¿Por qué será una función de oferta muy inelástica? Porque el productor no tendrá manera de producir más casas. En cambio, si hablamos de libros, pues evidentemente puedes producir más libros. Entonces, la función de los libros será siempre más elástica. Una vez visto esto, vamos a mirar todos juntos, por favor, en la página siguiente, página 21, el ejemplo 2. Haremos el ejemplo 2 entero. Os dejo un segundo que lo planteéis y todos juntos ahora mismo lo miramos.
Tenemos en este caso dos funciones. Para saber cuál es la función de oferta y cuál la de demanda, muy sencillo. Tenemos que analizar únicamente cuál tiene pendiente positiva y cuál tiene pendiente negativa. Tiene pendiente negativa esta de aquí, por lo tanto esta es la función de demanda. Y pendiente positiva esta de aquí, por lo tanto la función de oferta. ¿Qué más tenemos de información, por favor? Me preguntan en el segundo caso, representar en un gráfico esta información. La función de demanda. Si la P es 0, que aquí si le planteamos eje de ordenadas la P y eje de abscisas la Q, si la P es 0, la cantidad es 12. P0, cantidad 12. Y si la Q es 0, la P también es 12. Por lo tanto, esta de aquí es la función de demanda. Y luego tenemos la función de oferta. Claro, en el supuesto que sea 0, es 0, 0, 0. Es decir, parte del punto 0. De eso no hay duda. Y a partir de aquí, si la P es 1, Q es 3. Es decir, P1, Q3. P2, Q6. Entonces, es bastante elástica, en este caso la función de oferta. Así es como representaríamos la información, función de demanda y la función de oferta. Una vez tenemos esta información, me dice, B, representar conjuntamente, C, determina tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Para buscar el precio y cantidad de equilibrio es tan sencillo como igualar ambas funciones. 12 menos P, es decir, cantidad demandada, es igual a cantidad de oferta. 12 menos P es igual a 3P. 12 es igual a 4P. Por lo tanto, 12 entre 4 es igual a 3. El precio de equilibrio es igual a 3. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio, lo hagamos en la fórmula que lo hagamos, obtendríamos que sería 9. Precio de equilibrio 3, cantidad de equilibrio 9. Así encontramos el C. El D me dice, calcula la elasticidad precio de la demanda cuando el precio es igual a 2. Elasticidad precio demanda, cuando el precio es igual a 2. Muy importante, me hablan de la demanda. Cuando el precio es 2, evidentemente la cantidad demandada será 10. Entonces tenemos precio 2 y cantidad 10. Y en este caso sabemos que la elasticidad demanda, si lo planteamos en valor absoluto, la pendiente es menos 1. Lo puedo poner en valor absoluto, 1. Pendiente 1. Recordad, planteamos la pendiente multiplicado entre P por Q. Es decir, 1 multiplicado por P, que es 2, entre Q, que es 10. En este caso, la elasticidad demanda cuando el precio es 2 correspondería a 1/5. Por lo tanto, en esta vertiente, la función de demanda es inelástica, ¿de acuerdo? Continuamos con la información. El siguiente, el D, calcula la elasticidad precio de... ¿Para qué intervalo concreto de elasticidad precio de la demanda es unitaria? Tengo que mirar cuándo es unitaria, ¿de acuerdo? Es decir, que la elasticidad de la demanda sea unitaria. Antes de hacer esto, ya que estamos, voy a buscar también la elasticidad oferta cuando el precio es 2. Cuando el precio es 2, la cantidad será en este caso 6, ¿verdad? Precio es 2, cantidad será 6. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Que tendríamos 3 multiplicado por 2 entre 6, ya que es la pendiente multiplicado por precio entre cantidad. 3 por 2, 6 entre 6, 1. Es decir, la función de oferta, cuando el precio es 2, tiene una elasticidad unitaria, como aquí hemos podido comprobar. Pero es otra parte. Ahora estábamos comentando el ejercicio E, ¿verdad? Que dice, calcula el precio concreto cuando la demanda es unitaria. Entonces, si la demanda es unitaria, tendremos que esto es igual a 1. Y sabemos que esto es igual a la pendiente, que la pendiente es menos 1. Pero como hablamos de valor absoluto, puedo poner 1 multiplicado por P entre Q. Y luego tenemos la función, que en este caso es Q es igual a 12 menos P. Este es el sistema de ecuaciones con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, nos quedaría, a partir de esta información, nos quedaría Q pasa aquí multiplicando, Q es igual a P. Puedo plantear Q es igual a 12 menos Q, por lo tanto 2Q es igual a 12. Que quiere decir que Q es igual a 6. En este caso, la P y la Q serían 6. Cuando P es 6 y Q es 6, es decir, en este punto de aquí, cuando Q es 6 y P es 6, es cuando
la función de demanda es o tiene elasticidad unitaria. En este punto, elasticidad unitaria. Por debajo de este punto, la elasticidad de demanda, ¿cómo sería? Inelástica. Y por encima, elástica. Por encima sería elástica y por la parte inferior sería inelástica. A partir de esta información, hagamos el F. Encuentra el intervalo de precios que un aumento del precio implica un aumento de ingresos. Es decir, recordad que un aumento de precio implique aumento de ingresos. Si recordamos esta información, un aumento de precios comportaba aumento de ingresos cuando la función era inelástica, si recordamos, ¿de acuerdo? Lo hemos visto en la parte teórica ahora mismo. Por lo tanto, tenemos que mirar cuál es la parte inelástica, que es desde este punto hasta este punto. Es decir, cuando el precio sea mayor a 0 y menor a 6, en todo este intervalo de aquí, precio de 0 a 6, sin incluir el 6, ya que es unitaria, y el 0, ya que ahí no habría ningún ingreso, de 0 a 6, cada vez que voy aumentando el precio, cada vez iré aumentando ingresos, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre aumentaré ingresos siempre que el intervalo fluctúe de 0 a 6. Incluyo el 0 porque si es 0 y aumento el precio, evidentemente estaríamos en la vertiente correspondiente a que aumento de precio, aumento de ingreso. Entonces sería el intervalo que fluctuaría el precio de 0 hasta 6. Así resolveríamos la información del ejercicio 3. Una vez visto esto, vamos a mirar la parte correspondiente a ejercicios tipo test. Entonces, quiero que hagamos, por favor, en la página 22, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 11. Y en la página 23, el 15. Como siempre, si cuando lo hagáis luego tenemos alguna duda de algún ejercicio, me lo podéis comentar siempre, sin ningún tipo de compromiso, tanto en la clase en directo como en la clase, como en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, me lo vais comentando. Hagamos, por favor, estos ejercicios ahora mismo.
Resolvemos ahora, por favor, las preguntas tipo test. En el primer caso, el 5, hablan de la elasticidad de demanda y sabemos que corresponde básicamente al incremento porcentual del precio entre el incremento porcentual de la cantidad demandada y se puede plantear en valor absoluto. En este caso tendríamos que es 2% y 1%, entonces haríamos 1% entre 2%, es decir, 0,5. No tiene más dificultad. Así resolveríamos el ejemplo 5. El siguiente me dice, si la demanda de mercado en un bien es tal y la oferta tal, ¿cuáles serán las elasticidades de demanda y oferta en equilibrio? Tengo que buscar la elasticidad de demanda y la elasticidad de oferta. Generalmente, repito, la de demanda siempre la planteamos en valor absoluto. Para buscar en primer término el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, igualamos ambas funciones. En este caso, 24 menos 6p, que corresponde a la función de demanda, y la de oferta, que es igual a 2p. Por lo tanto, tendríamos 24 es igual a 8p. 24 entre 8 es igual a 3. 3 es igual a p. Una vez tenemos esta información, sabemos que si 3 es igual a p, la cantidad corresponde a ¿qué? Me da igual ponerlo aquí o aquí, ¿de acuerdo? Al final, la cantidad corresponderá a 6. P3, cantidad 6. Este es el precio y la cantidad de equilibrio. Para buscar la elasticidad, planteamos la pendiente por precio entre cantidad. En demanda, la pendiente es menos 6, que lo puedo plantear, repito, en valor absoluto, 6, multiplicado por P, que en este caso es 3, entre 6. Así plantearíamos la demanda y la oferta correspondería a la pendiente, que en este caso era 2, ¿de acuerdo? Esta era la función de oferta, 2 multiplicado por P entre Q, por 3 entre 6. Por lo tanto, esto me quedaría 3 y esto me quedaría 1. Elasticidad demanda 3, elasticidad oferta 1 en este caso. Siguiente ejercicio, por favor. El 8 dice, la demanda de un bien es 2Q igual a 10 menos P, ¿de acuerdo? Y tenemos esta información. Me hacen diferentes preguntas. Cada pregunta es diferente información. Voy a ir mirando cada una de ellas. Lo puedo plantear también, si quiero, de la siguiente forma. Q es igual a 10 entre 2, 5, menos P entre 2. Como queramos plantearlo, me es indistinto. Entonces, en este caso me dice, la elasticidad precio de la demanda en el punto Q1P8 es igual a 8. Es igual a 4, perdonad. Voy a mirar si esta información es correcta o no es correcta. Para ello, voy a buscar la elasticidad de la demanda. Repito, siempre en valor absoluto. La pendiente sería 1 medio. Y me dice, P es igual a 8. Si la P fuese 8, tendríamos en este caso 8 entre 2, 4, 5 menos 4, 1, ¿verdad? Y esto es 1, que es lo que me dice P8 y cantidad 1, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Entonces tendríamos 8 entre 2, 4. Y aquí la respuesta era 4. La A es correcta, no hay duda que la A es correcta. Miremos la B, por favor. La elasticidad precio en el punto Q8 es 0,5. No, es 4, como bien podemos ver aquí. En el punto 1,8 la demanda es inelástica, mayor a 1. Mayor a 1 quiere decir que la demanda es elástica. Y D, la elasticidad precio-demanda es constante. No hace falta que lo comprobemos, lo sabemos que no. La demanda siempre tiene un punto donde es unitaria, por encima es elástica y por debajo es inelástica. Siempre será la misma información. Por lo tanto, la D también es falsa. Miremos la D de Dinamarca, por favor. Dice, supongamos que la elasticidad de la demanda de películas de los adolescentes es 0,2. Elasticidad de los adolescentes 0,2. Y de los adultos, la elasticidad nos plantean que es 2. Importante, en este caso es elástica la función. Cuando es elástica la función, un incremento de precios comporta que el ingreso disminuya. ¿De acuerdo? Y cuando es elástica, correspondía a que si el precio disminuía, el ingreso aumentaba. En cambio, en la parte inelástica, que sería esta de aquí, correspondería a que si el precio aumenta
ingreso aumenta, y si precio disminuye, ingreso disminuye. Entonces me preguntan, ¿qué tengo que hacer para aumentar ingresos? Para aumentar ingresos, a los adolescentes les subiría el precio y a los adultos les bajaría el precio. Entonces la correcta sería sin duda la A. Miremos la 11, por favor. En la 11 nos dicen, tenemos una demanda. Si os fijáis, los ejercicios no son nada complejos. Si entendemos el concepto, son todos los ejercicios muy parecidos entre ellos luego. Tenemos el 11, repito, la cantidad, la Q, es igual a 600 menos 2P, ¿de acuerdo? Menos 20P, perdonad. Y me dice, donde P, vale, cantidad, ¿cuál es correcta? A lo largo de la curva de demanda, la elasticidad es constante. Repito, esta nunca la tomaré como cierta. Esta es evidentemente falsa. La B de Barcelona. Para cualquier precio mayor o igual a 10, la elasticidad es más pequeña o igual a 0,5. Esto es imposible. ¿Por qué? Pues sabemos que hay un lugar donde la elasticidad será unitaria y a partir de ahí será mayor que 1. Entonces, es imposible que de un valor hacia arriba sea menor a 0,5. Lo puedo comprobar igualmente, pero es que es imposible. Voy a mirar, mirad por favor, si el precio es 10, por ejemplo, si el precio es 10, ¿cuánto será la cantidad? Si el precio es 10, tendremos 200, cantidad 400, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo buscaríamos la información correspondiente a la elasticidad? En este punto haríamos 20, en positivo directamente lo pongo ya, multiplicado por 10 entre 400. Aquí es 0,5. Si el precio es 10, es verdad que la elasticidad es 0,5. Si el precio es 10 y la cantidad es 400, la elasticidad será 0,5. Pero por encima será un valor menor a 0,5, no mayor, segurísimo. Cuanto más se vaya hacia arriba será un valor mayor a 0,5, no menor. Por lo tanto, la A, si pusiese menor o igual, sería correcto, pero mayor, no. La C, para cualquier precio mayor o igual a 10, es 20, no. Para cualquier precio mayor o igual a 10, es mayor a 0,5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es mayor o igual a 0,5. Aquí pone más pequeño o igual a 20. Más pequeño o igual a 20, no. ¿Por qué? Porque eso incluiría el 0,3 y 0,3 no puede ser. El menor es 0,5. Y por arriba luego miraríamos cuál sería. Y la D me dice, para cualquier precio P menor a 10, por debajo de 10, si aquí tenemos que esto es 0,5, por debajo, evidentemente, tendremos elasticidades menores a 0,5. Esto es totalmente cierta. La correcta en este caso, sin duda, sería la D de Dinamarca. Y el último ejemplo es parecido a uno que ya hemos visto, donde tenemos dos bienes, el bien A y el bien B. En el bien A tenemos que la elasticidad es 0,3 y en el bien B la elasticidad es 1. Por lo tanto, en el bien A, como es inelástico, aumento de precio comporta aumento de ingresos. En el bien B no comporta cambios, ingresos se mantienen estables en la parte unitaria. Por lo tanto, en este caso, lo que me interesaría para aumentar ingresos sería, en el caso del bien A, aumentar precios y en el bien B, mantener los precios como se encuentran. Esto sería lo que responderíamos en el ejercicio 15. Una vez visto esto, acabamos la clase de hoy. En la próxima clase miraremos la última información que entra en este primer parcial, que es el bienestar, impuestos y control de precios, que será el tema 4. La próxima clase acabamos esta información.